columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y los versículos 1 al 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y el título es un poco asustador, porque el título es el siguiente: evita a los falsos hermanos. Evita a los falsos hermanos. Por eso quiero que hoy vengamos, si cabe, con todavía más temor delante de la palabra. Porque es un tema que especialmente apunta a la iglesia. Porque los falsos hermanos no estarán fuera, estarán dentro. Y debemos tener mucho cuidado. Vamos a leer el texto y luego vamos a explicarlo. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y termina diciendo: a los tales evita, a los tales evita. Hemos llegado al tercer capítulo de la segunda carta a Timoteo. Hemos pasado ya justo la mitad de la carta. Hermanos, estamos en las últimas palabras de Pablo. Como dijimos, es su última carta. Después de esta carta, ya Pablo no escribió otras. Era la última carta de Pablo antes de morir. Y nos encontramos ya en la parte final de esa carta. Las últimas palabras que Pablo está dirigiendo a su discípulo. Y seguramente importantes. Porque cuando nosotros, y siempre lo hemos dicho, vemos las últimas palabras de cada discurso de quien sea a lo largo de las Escrituras, siempre son de suma importancia. Las últimas instrucciones de, por ejemplo, los patriarcas, cuando las daban a los hijos antes de morir, esas últimas palabras eran muy importantes. Las últimas palabras del rey David a Salomón antes de morir, llamándolo la fidelidad a Dios y a ser hombre. Las últimas palabras del Señor Jesucristo encomendando la gran tarea que la iglesia debería hacer como pueblo de Dios, que no olvidaran que la misión principal que tenían como iglesia era la gran comisión, y el Señor entregándosela a la iglesia, entregando su misión y recordándoles que Él tenía toda la potestad, toda la autoridad y que estaría con ellos todos los días hasta el fin. Pues Pablo está al final. Le quedan apenas 2 capítulos a esta carta. Está escribiendo sus últimas palabras y empieza esta carta con un pero. Pablo le ha dicho a Timoteo que debe esforzarse en la fe. Pablo le ha dicho a Timoteo que debe ser valiente en el ministerio. Pablo le ha dicho a Timoteo que debe tomar el don que Dios le ha dado y avivarlo. Posiblemente porque Timoteo estaría pasando quizá por un momento de miedo o quizá de debilidad. Pero Pablo quiere que Timoteo se levante. Pablo quiere que Timoteo se esfuerce. Pablo quiere que Timoteo sea valiente. Pablo quiere que Timoteo esté dispuesto a sufrir por la causa del evangelio. La palabra sufre aparece constantemente en la boca de Pablo a su discípulo, diciéndole que hay que estar dispuesto a ir hasta el final por la causa de Cristo. Y otras 2 cosas importantes que Pablo le recuerda es, número 1, la importancia de la sana doctrina. Se le ha entregado el tesoro del evangelio y en medio de un mundo que está trayendo herejías, en medio de falsos maestros que están trayendo otros mensajes, Pablo le recuerda a Timoteo que él debe predicar la sana doctrina. La doctrina que ha aprendido de Pablo, las palabras que ha aprendido del apóstol Pablo y explicarlas con fidelidad. Pero no solo eso,
sino que además de predicar la sana doctrina, Pablo también llama a su discípulo a consagrarse, a huir de las pasiones juveniles, a buscar la justicia, a buscar todo lo que significa santidad y piedad, a consagrarse en una vida separada y agradable al Señor. Todo eso le ha recalcado en 2 capítulos y ahora empieza el tercero con un pero. Tienes que guardar la doctrina, Timoteo. Tienes que ser valiente, Timoteo. Tienes que estar dispuesto a sufrir, Timoteo. Tienes que predicar la verdad a diferencia de los falsos, Timoteo. Tienes que guardarte en santidad, Timoteo. Y ese pero es una advertencia, Timoteo. Hay algo importante, Timoteo. Hay algo serio que debes tener en cuenta, Timoteo. Todo eso está bien, todo eso hay que hacerlo y todo eso es importante, pero debes tener en cuenta algo. Y es cuando entra el versículo 1, donde Pablo le enseña que vendrán tiempos difíciles. Pablo le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. La palabra difíciles aquí viene de una palabra griega que es chalepos, que significa duro de soportar o difícil de soportar. Es una palabra que se usa para los momentos de mucha aflicción o enfermedades muy duras. Es como cuando una persona quizá está en un cáncer muy avanzado, con una quimioterapia muy intensa, está con dolores, está con vómitos, está casi que no se puede mover. Eso es lo que es difícil. Esa es la palabra chalepos. Duro, difícil de soportar, difícil de aguantar. Cuando estás haciendo algo o estás en medio de una circunstancia que realmente es pesada y es dura. Y Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos difíciles. El problema es el siguiente, le dice que esos tiempos difíciles, esos tiempos duros, estos tiempos difíciles de soportar serían en los últimos días. Claro, yo me tengo que hacerme una pregunta, entonces, ¿esto vale para Timoteo o no vale para Timoteo? ¿Por qué? Porque si es en los últimos días, a lo mejor es para el futuro. A lo mejor, Timoteo, mira, quiero que sepas que en el futuro pasarán tiempos difíciles por una serie de cosas. Y a lo mejor estas palabras no sirven para Timoteo. A lo mejor lo que Pablo va a decir ahora es algo que Timoteo debería enseñar, pero no tiene nada que ver con el presente de Timoteo. Porque muchas veces nosotros entendemos últimos días como el mañana. Y como bien dijo un buen predicador una vez, si nosotros entendemos los últimos días como el futuro, nunca será el presente. Si cada vez que hablamos de en los últimos días pensamos en el futuro, nunca serán hoy. Pero esos últimos días se tienen que cumplir. Algún día esos últimos días tienen que estar en el presente. Y por eso debemos ir a la Escritura y empezar a preguntarnos una cosa. ¿Cuándo empiezan los últimos días? ¿Cuándo empiezan los últimos días? Y a pesar de que esto lo enseñé en una serie que hice sobre escatología hace tiempo, vamos a dar un matiz rápido. Cuando hablamos de los últimos días o los últimos tiempos, vemos referencias en la Escritura sobre eso. La palabra últimos días, la última hora o los últimos tiempos aparece en varias ocasiones en la Escritura. Vamos a ver algunas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Miren lo que dicen. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Miren lo que dice. Hijitos, es la última hora. Es una manera de decir son los últimos días, son los últimos tiempos. ¿Y en qué tiempo verbal lo dice Juan? En el presente. Ahora es la última hora. ¿Por qué? Porque oísteis que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. ¿Han surgido cuándo? ¿Surgirán o han surgido? Han surgido. En ese momento, en esa hora, habían muchos anticristos. Hay una diferencia entre el anticristo y los anticristos. La Biblia, ¿no ven cómo dice? Así como oísteis que el anticristo viene, pero ahora han surgido muchos anticristos. Son términos diferentes. Se espera una persona en particular, pero por el medio aparecen muchos anticristos.
Luego Juan en esta carta, lo pueden leer, habla de quiénes son esos anticristos, los que niegan que Jesús es el Cristo. Entonces, en aquel tiempo del apóstol Juan ya habían surgido muchos anticristos. Es decir, hermanos, habían personas que a pesar de que ya Jesús tenía sus discípulos, Jesús había sido anunciado como el Mesías, se levantaban otros a decir, no, él no es, soy yo. Y Juan en esa carta lo explica. Que esos hombres decían que ellos eran el Cristo, porque eso es el espíritu del anticristo, negar que Jesús es el Cristo. Y por ahí anda hoy un vídeo de un rabino judío que ha resucitado y que supuestamente es el Mesías. Pues ahí lo tienen, esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Mucha gente se está preguntando si es el anticristo. La pregunta esa no la sabemos, pero algo sí sabemos, es un anticristo. Es un anticristo, porque si sus discípulos lo veneran como al Cristo, están negando que Jesús es el Cristo y por lo tanto él es un anticristo, porque si él se autoproclama como el Cristo, afirma que Jesús no lo es y por lo tanto es un anticristo. Eso sí lo podemos afirmar. Pero lo bueno es que aquí Juan dice que eso surge en la última hora, es la última hora. Así que en ese momento en el que Juan escribe, Juan ya considera que es la última hora. Pero miren esto también, el profeta Joel en el capítulo 2 y el versículo 28 dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Una gran promesa, una profecía de algo que se iba a cumplir, una gran promesa del Señor que se cumple ¿cuándo? En Hechos 2, el día de Pentecostés. Y en el primer sermón de Pedro leemos lo siguiente, Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. La profecía del profeta Joel, citada por el apóstol Pedro, se había cumplido en el derramamiento del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro a esa profecía le añade una cosa al principio. ¿Qué cosa le añade? Y sucederá en los últimos días. ¿Y cuándo había sucedido? En ese momento, ¿verdad? En ese momento ya había sido derramado el Espíritu Santo. En ese momento la promesa de Joel, la profecía de Joel se había cumplido. Y Pedro dice que eso era una profecía para los últimos días. Así que Pedro está afirmando que lo que él está diciendo, que el profeta Joel anunció para los últimos días, se ha vivido en ese tiempo presente. Dos ejemplos más. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor del libro a los Hebreos dice: en un tiempo pasado el Señor, habiendo hablado a los padres de muchas maneras por los profetas, en los últimos días ha hablado a través de su Hijo. Así empieza el autor de Hebreos la carta, enseñando que en el pasado el Señor, a través de los profetas, había hablado al pueblo de Dios, cuando se refiere a ellos como a los padres. El autor a los Hebreos dice que en el pasado Dios había hablado a los padres a través de los profetas, pero que en los últimos días Dios había hablado a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús ya había traído las instrucciones del Padre cuando esta carta se escribe. De nuevo, los últimos días en una forma presente. Y terminamos con 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, algunos
apostatarán de la fe, es decir, abandonarán la fe verdadera. ¿Por qué? Porque prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Luego vemos constantemente a Pablo avisando de esas falsas doctrinas que ya están en medio del pueblo de Dios. Vemos a Pablo en Colosenses advirtiendo de eso. Vemos a Pablo escuchando en los Colosenses cómo hay gente que da lugar a falsas enseñanzas, a mitos, cuando da lugar a visiones y a sueños. Vemos a Pablo advirtiendo de que gente está dando lugar a fábulas, a cuentos de viejas, como él expresa. Así que Pablo dice que en los últimos días algunos se irían detrás de falsas doctrinas. Y eso es lo que algunos ya estaban haciendo en ese momento en el que Pablo escribe la carta. Así que Pablo nos está expresando una cosa. El Espíritu Santo era la promesa para los últimos tiempos y pasó en Hechos 2. El apóstol Juan dice que surgirían falsos cristos, anticristos, y que ya estaban entre ellos y que eso pasaría en la última hora. Y por eso Juan dice, es ahora la última hora. Hebreos dice que el Señor en los últimos días hablaría a través de Jesucristo. Por eso tenemos que preguntarnos algo. ¿Cuándo empezaron los últimos días? En aquel tiempo. En aquel tiempo. Hermano, desde que Jesús asciende prácticamente, algunos dicen que es desde que Jesús llega, otros dicen que es desde que Jesús asciende, pero es la persona de Cristo, hermanos, la que marca el inicio de los últimos tiempos. Es cuando Jesús asciende que le dice a sus discípulos que vendrá el Espíritu Santo y se cumplirá esa promesa que se cumple en Hechos 2 y que se cumple en los últimos días. Pero también es en los últimos días que el Padre habla a través del Hijo. Por eso que muchas personas, y yo estoy conforme y de acuerdo con eso, es que en los tiempos desde que Cristo llega, se da inicio a los últimos días. A los últimos días. Muchas expresiones que están en las Escrituras y que hablan de los últimos días, los últimos tiempos, la última hora, parten desde la persona de Cristo en adelante. En adelante. Por eso Juan dice, ya es la última hora. Ya es la última hora. Por eso Pedro dice, en los postreros días, en los últimos días, Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne y ya lo ha hecho en los últimos días. En los postreros días lo acaba de ver la gente. Acaba de ver esa promesa, una promesa para los últimos días. Así que desde aquel momento, hermanos, el pueblo de Dios ya se encuentra en lo que se consideran los últimos días. Así que hoy, hermanos, nos encontramos en los últimos días. Podemos decir, hermanos, estamos en los últimos tiempos, pero no empezaron en el año 2000. Y hasta que Cristo venga, estaremos en los últimos tiempos. Estaremos en los últimos tiempos. ¿Por qué tenemos que tener esto claro? Porque si no entendemos este término, los últimos días, parece que ese texto no vale para Timoteo. Pero es una advertencia para él. Es una advertencia para Timoteo que le dice, Timoteo, pero en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Así que eso es para Timoteo. Timoteo está viviendo los últimos días. Timoteo está viviendo los últimos tiempos y por eso Pablo le está dando esta advertencia a Timoteo, porque como él está viviendo los últimos tiempos, Timoteo tiene que saber que en los últimos tiempos algo iba a pasar. Algo iba a pasar que haría que esos tiempos fueran especialmente difíciles. Como decimos, chalepos, una palabra que significa difíciles de soportar. La pregunta es, ¿qué provocaría que esos tiempos fueran difíciles? Versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. El carácter de algunos infiltrados en la iglesia. El carácter de algunos infiltrados en la iglesia. Versículos 2 al 4 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor,
implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios. Que Pablo le diga esto a Timoteo no significa que no vaya a pasar otras cosas en los tiempos finales. En los tiempos finales, la Biblia habla de muchas cosas que iban a suceder, guerras, rumores de guerras y un montón de otras circunstancias. Pero Pablo ahora mira a una en concreto. En este caso, Pablo no está diciendo que los tiempos serán difíciles por las hambrunas. En este caso, Pablo no está diciendo que los tiempos serán difíciles por la necesidad económica, por tiempos de recesión financiera. Pablo no está diciendo que los tiempos serán difíciles porque habrán terremotos o cataclismas. Pablo no está diciendo que los tiempos serán difíciles ni siquiera porque habrá una pandemia llamada COVID-19. Pablo en este caso dice que los tiempos serán difíciles por el carácter de los hombres. Por el carácter de los hombres. Por el carácter moral de los hombres. Y más bien por la falta de moral de los hombres. Hará que los últimos tiempos sean difíciles. Hará que los últimos tiempos sean difíciles. ¿Y cómo serán estos hombres? Vamos a ver las palabras y algunas definiciones breves. En primer lugar, amantes de sí mismos. Amantes de sí mismos. ¿Qué representa esto? Hombres egoístas que solo piensan en sí mismo y que no consideran a su exterior. Amantes de sí mismos. Representa personas que serán egoístas, que les dará igual lo que les rodea y que solo pensarán en sí mismos. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin considerar cómo afectará a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿O cuántas veces decidimos incluso aquí en la iglesia cosas que no sabemos ni cómo afectará a nuestros hermanos? Me da igual, yo me siento mal, yo me siento bien, yo estoy enfadado, yo hago lo que quiero y si esto hace daño a alguien, no importa, importo yo. Importa cómo yo me siento, importa si yo estoy triste o no, importa si yo estoy contento o no, importa si yo tengo tiempo o no, importa si yo me siento bien o no. Así que Pablo empieza diciendo que una de las características de esos hombres eran amantes de sí mismos. Y yo quiero que las apuntes todas por una cosa, porque quiero que esto te lo lleves luego a casa, para que ninguna de esas reine tu corazón. Porque tú puedes decir, yo no soy todo eso, pero es que no debería ser ninguna de las que vamos a decir. Y el egoísmo está mucho más presente de lo que os pensáis. El egoísmo está muy presente. Siguiente palabra, avaros. La palabra avaros apunta a alguien amante del dinero, alguien que acumula para sí ganancias. Y que incluso oculta lo que tiene para solo acumular más. La palabra avaro muestra a una persona que en vez de compartir, aun teniendo, quiere más. Es como decir, hermanos, hay un hermano en necesidad, ¿quién puede dar? Sabe que él tiene en el banco 2,000, pero él dice, no, pero esos 2,000 son para eso. Y digo, no, tu hermano tiene hambre. Tu hermano tiene hambre y tu propósito material no te deja dar de comer a tu hermano. Eso es lo que representa. Tiene riquezas, pero no lo dice, lo oculta, lo tapa. Tiene dinero, a lo mejor en su cuenta, guardado, pero no lo muestra, porque tiene interés en seguir acumulando. Y si la gente sabe que tiene, le pueden pedirle ayuda. Y él no quiere, porque él quiere más. Representa aquella escena de aquel hombre que llenaba el granero y solo pensaba en hacer uno mayor, porque tenía propósitos y necesitaba 10,000, 15,000, 20,000. Ya, pero había mucho que hacer por el camino y él solo seguía acumulando sin saber que mañana podían pedir su alma. ¿Cuánta gente es avara? ¿Cuánta gente termina la jornada a 1 hora y el jefe le dice, oye, hazme 3 horas más y te pago un extra? Ya, pero faltaría al culto, pero el extra me va bien. Ya, pero puedes comer sin el extra, puedes vivir sin el extra, estás viviendo sin el extra, pero la avaricia te hace decir, no, pero es más, esto me da más dinero, no pasa nada, el culto habrá más. Siempre lo otro empieza a ser secundario porque acumular el dinero empieza a ser lo primario. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cuánto piensas en el dinero? Miren, hay una cosa que me he dado cuenta y que lo voy a hacer en la iglesia.
Al ser una iglesia que no enseña sobre el diezmo como algo obligatorio, ya que a muchos les encanta, está bien, yo lo considero bíblico. No veo el diezmo como algo obligatorio para la iglesia del Nuevo Testamento. Veo la iglesia del Nuevo Testamento sustentada por las ofrendas, pero nunca sustentada por el diezmo, el régimen tributario, financiero, de impuestos que sustentaba el antiguo pacto a la nación de Israel. Ok. Pero creo que hay una gran avaricia en el corazón de los hombres de nuestros tiempos y que hace que el escuchar ya no se da el diezmo, solo fomenta la tacañería, la avaricia, el amor al dinero. Y eso sigue siendo un problema porque la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra diezmo no sale como un requisito para la iglesia, pero habla del dinero y llama a la iglesia a ser muy generosa. ¿Sabías que llama a sustentar obreros, sustentar misiones, sustentar a los hermanos, sustentar a las viudas, incluso compartir con el de la calle desamparado? Mira para todo lo que deben dar tus finanzas. Pero tú el día que escuchaste el diezmo no es obligatorio, te frotaste las manos diciendo, qué bien, Señor. Pero se nos olvidan que hay textos en la Biblia que hablan de mucho más que el diezmo y nacía del corazón. Hermano, hay avaricia en la iglesia del Señor. Cuando no les dices a la iglesia se necesita, no nace de ellos. Por eso los pastores tienen que ir rogando, hermanos, necesitamos esto. Porque si no es como, mientras no me lo pidan, de mí no sale. Y hermano, eso es un problema. Eso es un problema. Eso es un problema. Porque ese no es el corazón de las Escrituras. Es el corazón de los últimos días. Hombres avariciosos, amantes del dinero, amantes del dinero. Otra palabra que aparece, jactanciosos, jactanciosos. La palabra jactancioso podríamos traducirla a una palabra que les gustará, se usa mucho a lo mejor para las mujeres, presumido. La verdad es que significa que alguien alardea de sí mismo, de sus propios logros o de sus propias virtudes. ¿Sabes cuando te llega ese hombre que te dice, yo tengo don de sanidad? A mí Dios me usa en milagros. Eso es jactancioso. O esa persona que te viene y te dice, yo tengo un doctorado en esto, yo tengo un máster en divinidades, yo soy maestro en teología sistemática y yo soy licenciado en ciencias teológicas y yo soy esto y yo estudié 7 años aquí y luego estudié 4 años en este instituto superior y luego hice esto becado en ese seminario de Estados Unidos financiado por la NASA y epa. ¿Y eso de qué te ha servido? Tienes la cabeza llena de información y la pared llena de cuadros con diplomas. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué te pareces a Cristo? Pastor, ¿quiere que no estudiemos? No, pero no alardes de tu conocimiento. Pastor, ¿quiere que no crezcamos profesionalmente? No, pero que no alardes de tus éxitos profesionales. Pero en los últimos días, los hombres son jactanciosos, alardean de sus logros. Me han nombrado diácono. Soy candidato a pastor. El pastor me está usando en la enseñanza. Alardean. Se jactan de algo bueno que les pasa. Se jactan de algo bueno que tienen. Y esa jactancia normalmente viene de un fruto. Y es el hecho de olvidar que todo es por gracia. Cuando olvidamos que todo es por gracia, nos volvemos jactanciosos. Porque ya no digo, soy lo que soy por la gracia de Dios, sino que digo, me parto la cabeza para que no falte nada en esta casa. Hombre, ¿no era Dios el proveedor? Te subes al púlpito a decirle a la iglesia, hay que confiar, hermanos, Dios es nuestro proveedor. Llegas a casa y le dices a tu esposa y a tu hijo, yo hago que no falte nada. Aclárate, ¿eres tú o es Dios? Porque a los hombres se nos llena la boca así de grande para decirle a nuestras casas que luchamos para que no les falte nada. Luego subimos aquí, decimos que Dios es el proveedor. ¿Eres tú o es Dios? Cuando te olvidas de la gracia de Dios, te vuelves jactancioso y empiezas a decirle a la gente que tú sostienes tu casa. No. Tú provees tu casa por la gracia de Dios. Que te coja mañana una gripe, ya verás cuánta provisión llega.
Y como seas autónomo, ¿qué? Te vas con gripa al trabajo, porque si no se acabó la provisión, da gracias que el Señor te hace andar cada mañana al trabajo. Pero en los últimos días los hombres serán jactanciosos. Vamos a seguir con la lista larga, ¿eh? Hoy vamos a estar hablando de mala gente, ¿eh? Siguiente palabra. Muchas se pueden clasificar en grupos porque son muy similares, pero tienen ligeras diferencias. La siguiente es soberbio. Soberbio. Es una persona que se enaltece a sí misma, se cree grande o superior a otras, no considera a los demás por desprecio y ve inferioridad en los otros. Eso está muy vinculado al jactancioso. Yo alardeo de que tengo un título universitario y soy soberbio al mirarte a ti que no estudiaste, porque tú eres menos listo que yo, tú eres menos profesional que yo. Yo alardeo de que Dios me ha puesto en una alta posición en una empresa y te miro así porque a ti te tiene limpiando casas de otros. Yo alardeo porque el Señor me ha usado como pastor y me ha llevado a predicar a las naciones y te miro a ti así que tienes una iglesita de 15 personas y no te conoce nadie. La jactancia y la soberbia van muy unidas. Normalmente el jactancioso es soberbio, tanto que solemos confundir uno con la otra porque van de la mano. Cada vez que vemos a alguien hablar de sí mismo decimos qué soberbio. Es jactancia, pero va unida a la soberbia. Así que los hombres serán jactanciosos, avaros, amantes de sí mismos, soberbios, mirar por encima del hombro a los demás. Así como, míralos, cómo se visten. Míralos cómo crían a sus hijos. Mira su casa cómo está desordenada. Mira cómo vive su vida cristiana. Mira, soberbia. Es mirar de arriba a abajo. Mirar de arriba a abajo. Cuando deberíamos mirar de abajo a arriba. Y se nos acaba toda. Se nos acaba toda. Siguiente palabra, blasfemos. La palabra blasfemo en su original significa que profiere palabras hirientes, burlescas o con maldad hacia otra persona. Se usa también hacia las deidades, por eso hablamos de blasfemar contra Dios. Decir algo contra Dios, usamos esa palabra, pero se aplica a las personas también. Significa proferir palabras que hieren, burlescas. Hombres, ¿os gusta la ironía? Ay, es que yo soy irónico. Eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor. Palabras con segundas intenciones, con un tono así, burlesco. Esa bromita que tienes que ir diciéndole a la gente, que era broma. Ya, pero no la hagas. Si le duele, no tenemos que aguantar tu humor ofensivo. Blasfemos. Los hombres en los últimos días serán hombres que tendrán una boca que dará miedo. Y me gusta esa palabra porque va muy unida a lo que nos queda por aprender de Santiago. El jueves que viene veremos que si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Y va muy unido. ¿Por qué? Porque Pablo está describiendo a hombres que tienen una boca muy peligrosa. Y Santiago el jueves va a describir a aquellos que tienen malas palabras en la boca como aquellos que su religión es una basura. Una basura. Hermanos, ¿qué palabras salen de vuestras bocas? ¿Qué palabras salen? Y no pongan excusas. De no puedo más, me cansé. No pongan excusas. Jesús podría haber andado insultando a la gente. Si alguien pudo llegar al límite, fue Jesús. Pero no llegó ahí, ¿no? Porque estaba dominado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha ungido para traer libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Estamos en el Espíritu, no estamos en la carne. Siguiente palabra, desobedientes a los padres, que no acepta la instrucción de los padres. Nunca se ha visto tantos jóvenes en las iglesias con mala educación, groseros, críos malcriados, maleducados, consentidos, como se ha visto hasta hoy. Para uno que te encuentras educado tienes 100 que son difíciles de soportar.
Los niños, hermano, los niños que antiguamente guardaban silencio solo con la mirada, los niños de hoy son difíciles de aguantar. Los padres les tienen que suplicar que guarden silencio, suplicar que se porten bien. Pero oye, hay así, para que un niño se porte bien hay que rogarle, hay que suplicarle, hay que postrarse a sus pies, hay que darle el teléfono, hay que darle la tablet, no darle al niño lo que necesite, pero por favor que no moleste. Desobedientes a los padres. La culpa de los padres, sí lo sabemos, pero van creciendo y la cosa va peor. Van creciendo y la cosa va peor. ¿Crees que se volverán más obedientes con el tiempo? Estás muy equivocado, la cosa va a peor. Si no los educas desde pequeño, como dice el Señor, desde que son niños, la cosa no va a mejor, la cosa va a peor. Van a aprender peores palabras en la escuela, peores actitudes en la escuela, y las van a poner en casa en práctica. Y si no eres capaz de frenarlos con 5, ¿cómo los vas a frenar con 15? No. ¿Qué más palabras aparecen en la lista? Ingratos. La palabra ingrato, la sabemos, es sencilla, que no es agradecido por el bien recibido. ¿Te has dado cuenta cómo son muchos hoy? Le reclaman al Dios cuando las cosas van mal, le reclaman al Señor cuando faltan cosas, pero no le dan gracias cada día por las cosas. Solo van a llorarle, pero nunca van a agradecerle. Nunca van a dar gracias. Y no solo a Dios. Está hablando de ingratitud como un carácter también hacia las personas. Somos ingratos por la gente. ¿Sabían una cosa que me he dado cuenta en la iglesia? Yo como pastor puedo dar mi vida por ti, que como te falle un día te vas de la iglesia y dices, es que el pastor me hizo esto. Digo, ya, ¿y lo que te hice 6 años? ¿Eso no cuenta? Somos ingratos ahora. Somos ingratos. Ya parece que da igual que cuides a alguien, que pastorees a alguien, que ames a alguien. Como le falles un día, la ingratitud es tan grande que lo bueno pasa al olvido. Pasa al olvido, solo lo malo queda en el recuerdo. Somos ingratos. Se nos olvida el bien que nos han hecho, se nos olvida el hermano que nos abrió la puerta, se nos olvida el hermano que nos puso un plato de comida, se nos olvida el día que nos dieron una cesta de alimentos, se nos olvida el día que nos ayudaron con una tarjeta de transporte, se nos olvida todo muy rápido. Cuando lloramos y tenemos manos extendidas que nos ayudan, que nos proveen, que nos alimentan, que nos cuidan, o una iglesia que nos abre las puertas y que nos da buena palabra, al día de mañana, cuando todo está bien, se nos olvida, porque en los últimos días el carácter de los hombres sería así, ingrato. Ingrato. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, se nos olvida de lo que ya nos ha salvado el Señor, se nos olvida todo lo que ha hecho por nosotros el Señor. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Si recordáramos cada mañana el bien recibido del Señor, viviríamos de otra manera ante Él. Pero somos ingratos. Somos ingratos. ¿Qué más? Irreverentes. Irreverentes. Que no muestran respeto. Particularmente esta palabra está usada para autoridades y cosas sagradas. En el culto, gente andando, levantándose, yendo al baño. Ya no hay reverencia, da igual, es la palabra de Dios, como si fuera cualquier discurso. Ya Dios le hablará a otro. Culto a Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que da igual. ¿Saben por qué? Mira, yo he tenido hoy un debate sobre esto de los cultos en línea y todo esto. Había gente que veía el culto en pijama. Presentarse ante la palabra del Señor en pijama, medio tumbado en el sofá, viéndolo como porque había que verlo, pero mira cómo es. A la que se cerró la iglesia, que parece que nos obliga a vestirnos decentemente, en casa era de cualquier manera. ¿Cuántas veces no te pones una predicación en casa y te levantas a medio de la prédica por un refresco, un tentempié? Hermano, yo a veces pienso, no quiero caer en religiosidad y que alguien me perdone, pero es la palabra de Dios. No importa si está siendo puesta en la televisión, pero es la palabra de Dios. Yo no soy muy dado a ponerme prédicas en casa por eso, porque en casa tengo tendencia a distraerme, me levanto, entro, salgo, y para mí, si voy a escucharla es con los 5 sentidos, el resto se puede caer.
Pero no es cualquier cosa. Sí, una serie, sí, me levanto, llego, oye, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pero no con el sermón. Oye, ¿qué ha dicho el pastor? ¿Qué me he perdido? No, dale al pause, que ahora vengo. Aquí no me puedes dar al pause cuando te das al baño. Dale al pause que quiero ir al retrete. Pero hay irreverencia. Hay irreverencia. Vamos al cine y en la fila ya, cuida el teléfono, qué vergüenza si suena y la gente nos mira. Y en la iglesia suena. Tenemos más reverencia a veces incluso para las cosas de este mundo que para las cosas del Señor. Porque como ahora sabemos que Dios habita en nosotros y no en este lugar físico, nos volvemos irreverentes. Pero siempre diré lo mismo. El Dios que habló con Moisés desde una zarza y le dijo, quítate las sandalias porque la tierra que pisas, tierra santa es, el mismo Dios está aquí ahora. El mismo Dios que Isaías tuvo una visión gloriosa de unos seres celestiales que decían, santo, santo, santo es el Señor, está aquí. Está aquí. El mismo Dios que los sacerdotes tenían que ponerse cascabeles prácticamente al final de la ropa, porque si entraban a su presencia sucios, con pecado, el Señor los mataba en el momento. El mismo Dios está aquí. Hermanos, tenemos acceso gratuito al trono de la gracia, pero el trono de la gracia sigue teniendo en el trono un Dios santo, santo y santo. Y su palabra sigue siendo santa, santa y santa. Y ya los hombres son irreverentes. Son irreverentes. ¿Qué más dice la palabra? Sin amor. Sin amor. Faltos de compasión y de amor hacia el prójimo. Y es cierto. Nos hemos vuelto cada vez más fríos al dolor ajeno, hermanos. Nos hemos vuelto cada vez más fríos al dolor ajeno. Ahora vemos un muerto en la carretera y sacamos el móvil. Ahora vemos una pelea en la calle y la ponemos a pasar en vivo. Ahora vemos una desgracia pasando en el vecindario abajo desde el balcón y en vez de llamar a la policía lo grabo para luego subirlo a las redes y decir, mira qué pasó en mi barrio. Tendrías que ser bueno que alguien le preguntara, ¿y qué hacías mientras? Porque cada vez que veo un vídeo de pelea en la puerta de un colegio, pasa esto, yo me pregunto, ¿el del móvil solo estaba haciendo eso? En vez de separar, en vez de pedir ayuda, en vez de clamar por auxilio, ¿solo grababa? Hermanos, porque nos hemos vuelto faltos de amor. Nos hemos vuelto faltos de amor. ¿Saben por qué toda la gente está preocupada ahora? El otro día me enfadé con una señora en internet que dijo, porque nos fuimos a dar un paseo por la montaña a unos hermanos. Y le dio por comentar esto, hermanos, cuídense, pónganse el cubrebocas por amor al prójimo. Y le digo, el prójimo lleva muriendo en África toda la vida y nadie decía nada. Y ahora todos preocupados con el cubrebocas. ¿Sabes por qué? Porque la muerte ha llegado a nuestra puerta y somos tan egoístas que solo nos hemos preocupado cuando la muerte ha llegado a casa. Pero lleva muriendo gente todos los días. Pero como no eran de nuestro pueblo ni de nuestro color, nadie decía nada. Somos egoístas. Tanta preocupación con el cubrebocas, claro que nos lo ponemos. Pero esos hermanos no tenían el COVID. Estábamos en familia como si hubiéramos estado 5 o 6 familiares en casa. Pero cuando se muere la gente en África nadie está tan perturbado. Pero toda la vida muere gente, toda la vida es violada gente, toda la vida es secuestrada gente. Pero como no llama a nuestra puerta, ¿verdad? Porque en los últimos días los hombres serían sin amor. Solo nos preocupamos de la muerte y de lo peligroso que es todo cuando el peligro está cerca de nosotros. Porque señores mayores muriendo en los hospitales, así, sin COVID, pero nadie se preocupaba. Ahora todo el mundo está alterado. ¿Por qué? Porque se está muriendo gente de nuestra casa. Porque solo nos preocupamos cuando el paro, la muerte o la enfermedad llega a casa. Mientras llega la de otro, en las noticias todo parece muy lejos. Te digo una cosa, y que Dios me perdone si lo que voy a decir está mal, pero el COVID nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Nos hacía falta una buena pandemia. Para humillarnos, para aprender, para demostrar que estamos mal en la fe, para demostrar que éramos egoístas, para demostrar que solo nos preocupábamos de los problemas cuando no llegaban a nuestra casa. Hemos aprendido. No me alegro de las muertes, pero todas las cosas sirven para algo.
Y te digo una cosa, de esto podemos aprender mucho, ¿eh? Hacía falta una buena pandemia en el mundo. No estoy a favor de que la gente esté muriendo, pero muchos hemos tenido que aprender muchas cosas, ¿eh? Y lo que más me preocupa, que se va a ir la pandemia, y se nos va a olvidar en 2 días lo que aprendimos. Se nos va a olvidar en 2 días porque somos así. Somos así de pecadores, como cuando el Señor llevaba esclavo a su pueblo, lo tenía esclavizado un montón de tiempo. Señor, Señor, líbranos, venga, os libro. 2 días, de vuelta a los Baales. Y seguimos siendo así, hermano. Seguimos siendo así. Por eso hay que seguir recordando estas cosas. Miren qué más, implacables. La palabra implacable significa que no se puede contener o suavizar, que no se le puede poner freno. Son personas impetuosas. Personas que son tan emocionales, tan impetuosas, que no se les puede parar. Que se les mete algo en la cabeza y no razonan. Que no se les puede hacer cambiar de opinión. Mira qué más, voy a ir rápido por el tiempo. Calumniadores. Qué palabra fea, ¿verdad? ¿Qué significa? Que profiere acusaciones falsas o maliciosas buscando difamar a otra persona. ¿Qué es la calumnia? ¿Qué es la calumnia? Decir una mentira sobre alguien buscando el mal de esa persona. Buscando el mal de esa persona. Es que el hermano esto. Es que el hermano aquello, buscando el mal. Una mentira, buscando difamar a esa persona. Cuando el pastor Will Graham alzaba mucho la voz al principio contra todo el movimiento LGTB y todo esto que estaba pasando, y sigue haciéndolo, gloria al Señor, que no le han podido poner freno, gracias a nuestro buen Dios. Páginas de ese colectivo se levantaban acusándolo de pedofilia, de haber violado niños y de tantas otras barbaridades. ¿Para qué? Para que la gente pusiera en duda su carácter. Su carácter. Apareció un pastor que hablaba de él y de mí, de los dos, y decían, ese pastor, no recuerdo de qué país, creo que era colombiano, dominicano. Él decía en su vídeo, lo recuerdo hasta hoy, decía, porque los herejes Will Graham y Juan Manuel Vaz enseñan que Jesús no es Dios. Claro, ¿para qué? Para que toda la gente que viera eso de golpe pusiera en duda nuestro ministerio. ¿Cómo que niegan a Cristo? Cuando era tan sencillo como abrir el libro del curso de membresía y ahí está, Jesús es Dios. Pero es mentira y es una calumnia. Eso es una calumnia. Hablar del prójimo con la intención de difamarlo. ¿Qué más habla de estos hombres? Desenfrenados, sin dominio propio, sin moderación o desequilibrados. Hermano, ¿cómo llevas tus emociones? ¿Cuánto las controlas? Usamos la palabra desequilibrado muy mal porque la usamos normalmente para referirnos a las personas que tienen algún trastorno psiquiátrico. Fulano es un desequilibrado. No, si tú eres una persona que pasa de la ansiedad a las lágrimas y de las lágrimas a la risa y de la risa a la depresión tú estás desequilibrado también emocionalmente, pero estás desequilibrado. Hermano, las personas en los últimos días serían desenfrenadas, no tendrán dominio sobre sus emociones y pasiones. Hermano, la vida a todos nos lleva a límites. Pero ¿dónde está el dominio propio? No puedo más. No me vengas con cuentos. Todo el mundo está ahí. Todo el mundo ha llegado al límite. Unos por deudas, otros por matrimonio, otros por muerte de seres queridos. Todo el mundo tiene derecho a decir, no puedo más, voy a estallar. Pero ¿por qué algunos no estallan? ¿Porque ellos no sufren tanto? ¿Porque ellos no lo pasan tan mal? ¿Porque ellos no están tan agobiados? ¿O porque ellos saben que estallar solo hace daño? Porque buscan dominio propio en Dios. Hermano, basta ya de tirar una bomba con nuestros actos, con nuestras palabras y luego decir, es que perdona, no lo quise decir. Ya has hecho el daño, ya has herido. Y tú puedes pretender que la persona te perdone y te puede perdonar, pero esa persona va a quedar marcada, a veces un día, a veces una semana, a veces un año. No esperes que reaccione de igual a los 2 días, ya está herida.
En los últimos días los hombres, las personas serán desenfrenados. Cuando habla de hombres, en ese texto se refiere a seres humanos, no solo del sexo masculino. ¿Qué más dice? Nos quedan pocas palabras. Salvajes. Qué palabra fea, ¿eh? Nos hace pensar en la selva, en los animales. Significa cruel, falto de racionalidad, impulsivo. Por eso va muy unido a desenfrenado. Una persona cruel, salvaje, una persona que no razona para actuar, impulsiva. Mira cómo sigue la lista. Aborrecedores de lo bueno. Desprecian la virtud, la piedad y lo bondadoso. ¿Te has dado cuenta que hay personas que cuando le hablas de santidad, no hermano, eso no creo que esté bien, no hermano, eso no creo que esté bien, todo eso le parece religiosidad, ay hermano, ay hermano, ay hermano, pero cuando le dices, oye un traguito, oye y un piercing, oye y un tatu, no pasa nada, la Biblia no dice nada, la Biblia solo dice los excesos, vale, para todo eso que no te acerca mucho al Señor, todo un poquito en buena dosis está bien, una calada, un porrito. Eso no tiene nada de malo, la Biblia no dice nada. Además, Dios hizo las plantas, ¿para qué? ¿No? Por ahí había un rapero que dice que es cristiano. Creo que se llama Almighty. Yo creo que este chico tiene problemas psicológicos. En una entrevista que vi de él decía que fue el Espíritu Santo quien hizo la marihuana. Ya no sé dónde vamos a parar. Pero bueno, yo hice un comentario, la gente ya me cayó matando. No, tú eres muy cruel, hay que orar por él. Pues déjalo, deja que ese rapero le siga diciendo a la gente, se puede ser cristiano así, fumando marihuana terapéutica, no pasa nada, déjale que hable. Ahí va a la iglesia. Todos somos crueles. Porque cuando hablamos de lo que santifica, somos crueles, ¿verdad? Religiosos y fanáticos. Pero cuando montamos la discoteca en la iglesia, somos modernos. Cuando traemos payasos a la iglesia, somos modernos. Es una manera de atraer a los niños. Yo no veo en ninguna clase mía de mi colegio, desde los 3 años a los 18, que fui a la misma escuela, en ninguna clase las profesoras o los profesores vinieron como payasos para que les hiciéramos caso. Porque hay que traerlos a la iglesia. Porque el niño sabía que en la clase se iba a aprender. El niño sabe que en la iglesia se tiene que ir a escuchar la predicación. No me vengas con historias de que son estrategias para atraer a los niños cuando el colegio no necesita payasos para que el niño preste atención en clase. Dime que simplemente estamos en un tiempo en el que nos gusta el entretenimiento y queremos traer la disco cristiana, el payaso cristiano, los mimos cristianos, el teatro cristiano, el funky cristiano, el reggaetón cristiano, el rap cristiano, las marionetas cristianas y todo cristiano. Ponme un ron con cola cristiano. Un reggaetón cristiano, una buena discoteca cristiana y a bailar bachata cristiana. ¡Qué noche cristiana para su gloria! Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Hermanos, ¿es a dónde vamos? Eso sí, pregúntale a toda esa gente cuántos días ayuna, cuánto rato ora, cuántas horas lee su palabra. ¿Cuánto rato pasa con la comunión de los hermanos? Buscando al Señor, alabando al Señor. Para eso no hay tiempo. ¿Por qué? Aborrecedores de lo bueno. Todo lo que sea piedad, virtud, es aburrido. Es aburrido. Haces una célula en casa. ¿Cuándo acaba la palabra y empieza el picoteo? Cuando hacíamos células aquí siempre les decía, no hagan pica pica para luego. Que vayan por la palabra. Que no vayan por la comida. Porque hoy estamos así. Estamos así. Gracias a Dios que aquí estamos viendo una iglesia en la que no podemos comer físicamente, pero se está llenando para comer espiritualmente. 4 palabras más. Traidores. Palabra fea, ¿verdad? La palabra traidores aquí es la misma palabra que utiliza el Evangelio para referirse a Judas. Significa desleales, indignos de confianza y que traman a las espaldas. Si tú a mí aquí me abrazas y luego quedas con un hermano y le dices, es que el pastor, y a mí no me lo has dicho, eso es un traidor a la luz de este texto. Una persona desleal, una persona en la que no se puede confiar, una persona de 2 caras, como un hipócrita, pero que además trama contra ti.
¿Qué más? Impetuoso, que se comporta de manera irreflexiva o impulsiva, muy parecido a los de arriba, a los salvajes y desenfrenados. Y dos más, envanecidos. La traducción literal sería con el pecho hinchado. Muy parecido a los soberbios, a los jactanciosos. Y por último, amantes de los placeres, amadores de los placeres. Y la definición de esto sería entregado a las pasiones carnales. Porque el placer no es malo, hay placer bueno. Pero en este texto, cuando habla amantes de los placeres, se refiere a personas que aman los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Hermano, hay una lista muy parecida a esta en Romanos 1, 29 al 31. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ese texto de Pablo a los romanos, justo al capítulo 1, está hablando del resultado de los hombres que le dieron la espalda a Dios. Ese texto que está describiendo aquí Pablo son los hombres sin Dios, los impíos, los mundanos, aquellos que han negado al Señor. Los primeros 3 capítulos de Romanos hablan del ser humano sin Dios, la consecuencia de estar sin Dios. Al final concluye en el capítulo 3, al final casi, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los 3 primeros capítulos hablan de eso, y esos hombres son el resultado de estar sin Dios. Algunas de esas palabras Jesús las usa para hablar de los líderes religiosos del momento. Lucas 16:14 dice, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Amantes de él. El carácter de esos hombres que decía Pablo a Timoteo era avaros, ¿verdad? Amantes de las ganancias. Los fariseos vestían de espiritualidad su vida, pero amaban la reputación, amaban las sillas de honra, amaban estar sentados. ¿A cuántos pastores no les gusta que los sienten en el púlpito? Hoy tenemos, ¿no?, lugares de honra en las iglesias, sillas en los púlpitos para los pastores y apóstoles. Hoy hay una conferencia y tenemos sillas VIP para los predicadores más reconocidos. Hoy entras por la puerta y lo primero, ¿quién eres? ¿Pastor o simple oveja? Soy tu hermano. Deberíamos contestar eso y punto. Es que la Biblia dice, da tu honra al que merece honra. Hermano, estamos confundiendo honra con hacer la pelota. Estamos confundiendo honra con exaltar al hombre. Estamos confundiendo honra con casi la veneración. Poner en una silla, en un púlpito a pastores no es honrarlos si luego hablas mal de ellos. ¿Cómo se honra? Obedece a tu pastor. Ora por tu pastor, ama a tu pastor, respeta a tu pastor, preocúpate por tu pastor. Pon tu corazón en que esté bien con Dios, en amarlo y respetarlo. Eso es honrarlo. Ponerle una silla aquí, eso no es honra, hermano, eso es hacer la pelota. Hacerle una estatua, un busto y ponerlo en la entrada de la iglesia. Damos gracias a nuestro fundador. Un día lo haréis conmigo, ¿vale? Cuando yo me muera, ponéis una buena estatua en honor al pastor fundador y que por favor la gente la bese al entrar. No, ¿dónde vamos a parar? A veces llevamos la honra a límites muy peligrosos, porque entonces cualquier católico que lleva la estampita de Pablo me va a decir, yo también es honra. Esto es honra. No lo idolatro, simplemente soy agradecido por lo que ha hecho por mí, lo recuerdo. Dentro nada hay estampitas evangélicas, ya verás, es que vamos muy mal. Hermano, ese carácter definido por Pablo ahí, ese carácter definido por Pablo en los romanos, esa avaricia definida en los líderes religiosos, y muchas de esas cosas son propias de los hombres sin Dios. Mira, Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo, ¿nosotros quién? Los creyentes, ¿verdad? En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Nosotros éramos así en otro tiempo, en nuestro tiempo sin Cristo.
Y ahora es cuando viene el título del sermón, porque el título del sermón de hoy, del estudio de hoy era evita los falsos hermanos. Ya, pero pastor, hemos estado hablando de los hombres en los últimos tiempos. Y es verdad, son así, los hombres son así, los malos son así. Pero ¿por qué Pablo advierte a Timoteo si Timoteo no está mucho a lo mejor en el mundo? ¿Con quién convive más Timoteo? ¿Con quién convive más Timoteo? ¿Con quién convive más un pastor? ¿Tú sabes cuánto tiempo paso yo con creyentes y cuánto tiempo paso con no creyentes? ¿Tú sabes cuánto tiempo paso en la iglesia y cuánto tiempo paso fuera? El 90% de nuestro tiempo es entre iglesia. Entonces, ¿por qué la advertencia? Porque esos hombres, avaros, impetuosos, arrogantes, irreverentes, y todo lo que hemos visto, esos hombres, Timoteo, será difícil en los últimos tiempos, porque esos hombres te harán la vida difícil, porque esos hombres se colarán en la iglesia. Estarán entre nosotros. Ah, pastor, ¿de dónde saca eso? Del versículo 5. Teniendo apariencia de piedad. Todos esos hombres van a venir disfrazados de piadosos. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esa es la parte en la que nos dice que son de la iglesia. Porque el mundo no tiene que disfrazarse. El mundo vive desenfrenado y lo disfruta. El mundo no vive pecando y luego se disfraza de santo, hermanos. El mundo no ve mal en su pecado, no ve mal en su desenfreno, no ve mal en su fornicación. Ellos no fornican y luego delante de ti te dicen, ay, no, yo no tengo relaciones con mi novia, no, yo me estoy esperando al matrimonio. No, el mundo alardea, ¿verdad? El mundo lo disfruta, el mundo te dice, no, hay que tener mucho, hay que probar mucho. Pero ¿quiénes tienen apariencia de piedad? ¿Quiénes siendo así de malos se disfrazan de piadosos? Los falsos creyentes. Esa es la prueba de que se refiere a la iglesia. Le está diciendo a Timoteo, ten cuidado porque habrá gente en la iglesia que aparentará piedad, pero cuando veas su fruto, son un peligro. Te harán la vida difícil, Timoteo. Te harán la vida imposible, Timoteo. Te buscarán el mal ahí mismo, Timoteo. Timoteo, no van a venir a hacerte daño los de fuera. Te van a traicionar desde dentro. Timoteo, no te van a apuñalar los impíos. Te va a apuñalar un hermano que estarás pastoreando, que tendrá apariencia de piedad, pero será traidor. Será irreverente, irrespetuoso. Y en cuanto pueda, Timoteo te dará una puñalada, como lo hicieron Alejandro y Meneo. Como lo hizo Fileto, como lo hicieron otros conmigo, Timoteo, y estaban aquí. Un Demas que a mitad de camino me dejó amando más este mundo. Estarán aquí. Estarán aquí. Normalmente esa frase, apariencia de piedad, se refiere a los falsos maestros. Primera de Timoteo 6:4, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en pleitos, discusiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso es lo que describe a un falso profeta, pero muestra la Escritura que ellos tendrán apariencia de piedad, pero su fruto será otro. Por eso Jesús le dice, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, y Jesús nos advierte a no oírlos, a verlos, a decir, por sus frutos los conoceréis. No midas a un hombre de Dios solo por lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca es importante. Yo puedo ser el alma más caritativa del mundo, que si digo herejías no deberías estar aquí delante. Pero no son solo mis palabras, sino mis hechos los que testifican de mi fe en Cristo. Este jueves hablaremos más de eso. Me di cuenta de algo preparando esta semana, que el culto iba muy unido el martes al jueves. Tito 1:16, hablando de esos falsantes, mira que dice, profesan conocer a Dios, dicen que son creyentes, dicen que son siervos de Dios, pero con sus hechos, lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier otra cosa buena. Hermanos, profesan conocer a Dios, dicen que son sus siervos, dicen que son creyentes, pero cuando ves su vida te llevas las manos a la cabeza y dices, no puedes ser creyente. No puede ser.
Hermano, tú no te darás cuenta aquí. ¿Sabes cuándo te darás cuenta? Días como ayer, que era festivo, y me alegré viendo que los hermanos se reunían, que los hermanos quedaban unos con otros. Vi un grupo por ahí, otro grupo por ahí. Gracias a las redes sociales, uno pastorea mejor. Las redes sociales te hacen un poco más omnipresente. Pero me alegro. Pero te digo una cosa, es ahí donde vas a ver quién es quién. Porque es ahí donde alguno hará aquel comentario, donde alguno dirá aquella opinión. Es ahí donde uno te llevará al ladito y te dirá, oye, ¿y qué te parece aquello que pasó con aquel hermano? Es ahí donde te darás cuenta, uy, aquí hay peligro. ¿Por qué le interesa hablar de esto? ¿Por qué si no está el hermano? ¿Por qué si no está el pastor que tomó la decisión? ¿Por qué si no está la iglesia? ¿Por qué ahora saca este asunto? Ahí te empezarás a dar cuenta que no es oro todo lo que brilla. Que no es oro todo lo que brilla. ¿Por qué es tan diferente esa persona cuando están los pastores y cuando no están los pastores? ¿Por qué cambia tanto de actitud? Ahí te darás cuenta. Hermano, en el culto de domingo, posiblemente todos tengamos apariencia de piedad. Es cuando los invitas a comer a casa que te das cuenta de quién es quién normalmente. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pero mira que dice, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Los apóstoles falsos se disfrazan de verdaderos. Y dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso no es sorprendente que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero pastor, toda la Biblia habla entonces de falsos maestros. Sí, una de las cosas más preocupantes para Timoteo eran falsos maestros. Ya le había hablado Pablo de ello. Ten cuidado, hay falsos maestros enseñando doctrina peligrosa. Ten cuidado porque tendrán apariencia de piedad. Entonces, pastor, ¿por qué habla de falsos hermanos? En esa misma carta, donde Pablo defiende su apostolado a los corintios, en ese mismo capítulo, donde hemos leído de los falsos apóstoles vestidos de justicia, mira que sigue diciendo el versículo 23 al 26. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muertes. Ahora Pablo empieza a decir todo lo que ha sufrido por causa del Señor. Y mira qué dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores. Mira ahora, peligros de compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y mira qué peligro enfrentaba Pablo. Peligro entre falsos hermanos. ¿Creen que solo Jesús tuvo un Judas? ¿Crees que alguno no estaba por ahí diciéndole a la gente, mira, a Pablo lo vas a enganchar bien en ese momento, ahí lo vas a pillar desprevenido? Pablo hubo un momento que dice, ¿saben qué? Unos predican a Cristo de buen corazón, pero hay otros que lo predican por envidia. Y aparte Pablo dice, y otros lo predican para añadir dolor a mis prisiones. Había gente que predicaba el evangelio con el único fin de molestar a Pablo cuando Pablo se enterara de que esa persona estaba predicando. Esa persona ni tenía interés en Cristo, solamente en que Pablo supiera que predicando él le haría daño a él. Mira cuánta maldad. Y todo eso en la iglesia. En la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque lo más insensato, lo más necio sería pensar que en el redil solo hay ovejas y que no se cuelan cabras. Y además se cuelan lobos. Hermano, esta carta nos llama al discernimiento. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, porque la maldad de los hombres ha crecido mucho. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Pablo le está diciendo a Timoteo,
hay mucho en el camino, mucha prueba, mucha dificultad, tienes mucho trabajo, pero debes tener cuidado porque hasta dentro de nuestro entorno, dentro de la iglesia que vemos con nuestros ojos, Timoteo, habrán hombres así. Pero tendrán apariencia de piedad. Los presentaremos en membresía y luego nos darán la puñalada. Hermano, cuando pasa algo duro en la iglesia, siempre pasa con nosotros, entre hermanos. ¿Cómo pasó eso con esa familia? ¿Cómo pasó eso con aquel hermano? Las divisiones de la iglesia nunca vienen de fuera, vienen desde dentro. ¿Quién difama a un pastor sino otro? Si ahora se pone aquí un cura en la puerta a hablar mal de mí, nadie le hace caso, pero a otro pastor a lo mejor lo escuchan. El mayor daño que me pueden hacer a mí como pastor no son los de la calle, son los de la casa. Por eso a Jesús lo odiaban muchos, pero necesitaban a uno que estuviera bien cerca. Si el enemigo quiere herir al pastor, la mejor manera de herirlo es llevar a un elemento suyo cerca del pastor. Esperar que el pastor esté desprevenido, coger a los ingenuos, a los inmaduros, a los que no tengan discernimiento y a los que no estén velando y un día hundirle. Porque si imagínate que de mí dicen algo o pasa algo que destruye toda mi moral, toda mi reputación. Y hablo de reputación no como con jactancia, sino de haber cuidado, ¿no? Tu enseñanza, tu vida, para intentar ser un buen ejemplo. De golpe alguien la destruye. La gente se va, se rompe la iglesia y todos dentro de un año se dan cuenta, era mentira. Todo se lió. Ya nada será lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que nos dicen. Hermano, hay que tener mucho cuidado a quién invitas a casa a comer, a quién sientas en tu casa. Yo te voy a decir la verdad, yo como pastor te digo, hay que relacionarse con hermanos, pero hay hermanos que te vas a relacionar una vez y que por precaución ya no vas a llamar dos. Porque vas a decir, oye, no me gustó esta visita, no fue tan edificante, no hablamos nada del Señor, solo hablamos de otros hermanos. Yo esto no lo quiero. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, a los tales, evítalos. Timoteo, no los vamos a sacar de la iglesia porque se disfrazan de piedad. ¿Qué vamos a decir? Es que creo que es un hipócrita. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Dónde está el vídeo, la foto que lo muestre, el mensaje? Que lo podamos sacar a la luz y disciplinarlo. Son listos, astutos como la serpiente. Se disfrazan de piedad, pero al menos haz algo, Timoteo. Apártate de ellos. Pégate a las ovejas que sí que quieren al Señor y relaciónate con ellas, no con los que te van a infectar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermanos, si yo quiero ser santo, yo me voy a buscar compañías que quieran llevarme a ser santo. Si yo quiero dejar de ser chismoso, me buscaré a alguien que odie el chisme. Si yo quiero dejar de ser de una manera, buscaré una persona que sea opuesta a eso y que me lleve a ser lo que quiero ser. Yo sé lo que quiero ser en Cristo y buscaré amistad con aquellos que me conduzcan a eso. Segunda de Juan 1:10, termino con ese texto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, hablando de los falsos maestros, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Pues el que lo saluda participa de sus malas obras. ¿Has visto? A Guillermo Maldonado ni hay que saludarlo. Es lo que dice aquí. Si alguno trae otra enseñanza, ni lo saludéis. Ni lo saludéis. Te digo una cosa, la Biblia muestra más compasión para el impío que no conoce a Dios que para el que habla en nombre de Dios con mentira. Al impío, al enemigo hay que amarlo, al farsante hay que señalarlo, acusarlo y dejarlo de lado. Porque el impío no conoce a Dios, él juega con el nombre de Dios. ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación habrá para vosotros.
¿Tú sabes el miedo que da subirse aquí? Decir, mira, ellos escuchaban, pero tú venías diciendo, así dice el Señor. ¿Y qué decías? ¿Tú sabes el temor que hay que tener a un púlpito? Una vez alguien dijo, no temo a los reyes, no temo a los soldados, no temo a los hombres, pero tiemblo cada vez que voy a predicar la palabra del Señor. ¿Tú sabes lo que es tener a los ojos del Señor mirando a Juan Manuel y decir, voy a medir cada palabra para ver si realmente es lo que yo he dicho? Y rendiremos cuenta. Hermano, tú sabes ese peligro. Tú sabes ese peligro. Pues así como Juan dice, si alguno trae otra enseñanza, no le abráis la puerta, ni lo saludéis. ¿Por qué? Porque el que lo hace participa de sus malas obras. Ah, hermano, conozco a un predicador, invitémoslo a casa, pues traiga una palabra. ¿Qué va a enseñar? ¿Quién es ese hombre? Yo no traigo a cualquiera a mi casa a que hable. Luego, ¿qué va a pasar? Luego pasa algo y yo he sido cómplice de que lo haya enseñado. Hermano, así mismo, si yo sé que hay falsos hermanos, yo no puedo abrir la puerta, yo tengo que evitarlos. Yo tengo que evitarlos por mi propio bien espiritual. Así que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en los tiempos finales vendrán tiempos difíciles de soportar, porque esos hombres, Timoteo, se colarán en nuestra iglesia, se disfrazarán de hermanos y buscarán el mal del pueblo del Señor. Me alegró el otro día que alguien me dijo, pastor, me alegra de que la iglesia no pare de crecer. A mí me da miedo. ¿Quiénes están entrando por la puerta? ¿Qué intenciones traen? Y si el Señor, el enemigo, y si el enemigo está trayendo a alguien por ahí encubiertamente, disfrazado de quiero ser nuevo miembro, y lo que va a hacer es luego dividir la iglesia aún más. Hermanos, voy a decir algo, no es desconfíen de todos los hermanos, pero pidan a Dios discernimiento, pidan a Dios sabiduría, oremos y velemos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y odia a la iglesia. Y más una iglesia que teme al Señor. Yo no pongo en duda la intención de ninguna persona que entra en esa puerta. Pero hasta que no los conozco, tampoco les doy confianza ciega. Por eso hay un proceso largo de membresía. Hay que conocer a la persona antes de decir, bienvenido, hermano. No vaya a ser que solo haya apariencia de piedad. No significa que sean perfectos. Estos hombres que describe Pablo no son pecadores que luchan con su pecado, son malvados que se disfrazan de santos. Cuidado, Prefiero a alguien que me viene llorando a casa, pastor, tengo luchas, a alguien que nunca parece tener luchas y que parece vivir la vida perfecta. Ese sí que me da temor, porque después de Cristo no ha habido nadie con esa vida. Me da más miedo el que aparenta perfección que el que llora por sus batallas. Porque el que lucha con el pecado es un cristiano. El que nunca tiene una batalla me da miedo, porque solo Cristo no pecó. Y ahí es cuando empiezo a desconfiar. Ese hermano demasiado bueno parece. ¿Cuál es tu lucha? Ah, pastor, mi lucha es que soy muy exigente conmigo mismo. Uy. Eso es tu mayor batalla. Algo hay ahí terrible. El diablo también era muy exigente consigo mismo. Quería ser Dios. Hermanos, que Dios nos ampare. Que Dios nos ayude. Que nos unamos, pero con discernimiento y sabiduría. Vamos.